Niños malcriados hasta en la pantalla grande y la pantalla chica, porque en todos lados hay. Así que lo importante es no quedarnos con esos ejemplos y, por supuesto, como ya lo mencionábamos, papitos, la tarea es de todos. Por lo pronto vamos a estar atentos porque llega el momento de Entre Peludos y un tema importante, y es el maltrato de los niños hacia los animales. ¿Habrá algún contexto debajo de esto? Lo sabremos en un momento. Y hoy tenemos un invitado ya en nuestro set. Está con nosotros Richard Larrota. Él es PhD en psicología. Es un hombre que sin duda alguna está más que preparado para estos temas. Así que, Richard, bienvenido al Café de la Mañana. Damari, muchas gracias y muy buen día para todos. Y yo sé que muchos se están preguntando, pero bueno, ¿cómo así que si estamos hablando entre peludos? Hay un psicólogo en nuestro set y no es un psicólogo canino o un psicólogo pues animal, no, es un psicólogo también que nos puede dar y alertar sobre algunas patologías que pueden presentar en nuestros niños. ¿Qué hay de los niños malcriados? Bueno, yo creería que todo lo que tiene que ver con estos niños malcriados tiene que ver con la gran mayoría de ellos con temas de frustración. Y la frustración dada bajo las circunstancias que estamos viviendo, específicamente de vulnerabilidad de algunos de nuestros niños, evidente en el maltrato, pero no solo en el maltrato físico, sino también en el maltrato psicológico y emocional que es tan marcado en la sociedad actual. Hoy vemos, por supuesto, muchísimos casos de maltrato animal y los vemos también a través de las redes sociales, porque una de las cosas que permite el Internet y esta globalización es que todo se conozca en la inmediatez de la noticia, ¿verdad? Y hoy vemos el maltrato que no solamente lo hacen las personas mayores, vemos a muchos niños que también maltratan animales, que los... De hecho, ahí estamos viendo algunas imágenes, o que los golpean, o que los toman del cuello, o que de alguna manera los mojan, les echan agua caliente, en fin, digamos que pareciera que fuese un acto inocente, pero no sabemos si detrás de ese acto haya algo más fuerte que esté afectando al niño psicológicamente. Bueno, yo creería que depende de la edad del niño, podríamos hacer valoraciones diferentes. Pero uno podría pensar en un primer momento que pueden existir, digamos que niveles altos de frustración en el niño que lleven a que quiera agredir a algún animal. No obstante, si a las personas o a los niños en este caso o niñas no se les corrige de manera temprana, pueden existir sin duda alguna incrementos en la frecuencia con la que ejercen este tipo de conductas y generar asociaciones como mecanismo más bien o estrategias de afrontamiento y encontrar en el maltrato al animal realmente un medio para canalizar todo el malestar o la angustia que están sintiendo en algún momento determinado. Cuando hablamos de ese maltrato animal y cuando hablamos de pronto ya no del caso de niños pequeños, que puede ser por el tema de la exploración, ¿verdad? Porque de pronto quieren tener al niño y no son conscientes de su fuerza, al animal, perdón, y no son conscientes de su fuerza, de cómo tocarlo, de cómo cogerlo, de si le jalo la cola le va a doler o no. Digamos que ese es un tema netamente exploratorio y ahí pues no hay problema. Ahí ya viene el papá pues de cierta manera a decirle y a enseñarle, ven, el perrito no se puede coger así, o al gatico hay que tratarlo con amor, o al conejito lo tienes que acariciar de cierta manera. Pero si nos vamos al plano de los niños que ya son mayores, que son mucho más conscientes, que tienen ya el poder de razonar y que están haciendo el daño al animal de una manera más consciente, ¿qué podríamos ver detrás de ellos? Bueno, hay digamos que un sinnúmero de teorías, aunque realmente hay algunas que están devaluadas. No obstante, lo que uno pensaría es que si estamos hablando ya de niños mucho más grandes, de 8, 9, 10, 11, 12 años, adolescentes, pues se han venido generando asociaciones mucho más complejas donde el daño al animal se convirtió en una estrategia para canalizar situaciones, digamos, de malestar de la vida de ese individuo y que pueden incrementarse e inclusive extrapolarse a personas, no solo animales, sino que podrían extrapolarse a personas, como es el caso de muchos delincuentes que conocemos en la actualidad, donde estamos viendo y observando que en su infancia temprana o su infancia intermedia, pues realmente generaban maltrato para con los animales. Entonces, desde temprana edad es muy importante que nosotros podamos lograr que el niño realmente aprenda a manejar todas sus emociones y no las canalice en maltrato hacia los animales.
Ahora, papás, aquí no estamos dando un juicio directo a alguno de sus hijos. Si ustedes han visto que han generado maltrato, hay que estar pendientes. Pueden que ustedes en casa no estén afectando a su hijo y le estén dando todo el amor que se requiere, pero no sabemos qué está pasando en la calle, qué está pasando en los colegios. De pronto el bullying puede también influenciar en que como niño me desquite con un ser indefenso, con un animalito que lo veo pues mucho más indefenso que yo, que soy el niño. Yo creería que en la totalidad o en la gran mayoría de los casos, digamos que el niño maltrate, un niño de 4, 5, 6 años termina maltratando a un animal, tiene que ver más con el tema de frustración y nace precisamente del sentirse atrapado en una situación de gran vulnerabilidad donde está expuesto a maltrato, a privación emocional, a daño psicológico, realmente donde las relaciones parentales no son las mejores o los vínculos entre padre, madre o hermanos son realmente inseguros y hay intranquilidad. Entonces la frustración se podría llegar a canalizar para con un animal. No obstante, vuelvo y repito que es muy importante. Acá es de notable importancia que los padres realmente logren ayudar a canalizar y a manejar las emociones de los niños y niñas desde muy temprana edad. Importante, señores, los problemas que tenemos en casa, papás, se arreglan entre papá y mamá sin que los niños estén atentos. Vamos a nuestra pantalla digital, Richard, y es que precisamente hemos sacado algunos de los rasgos en niños y adolescentes que presentan violencia, y entre estos tenemos: se sienten inferiores y criticados. Hay un sentimiento de inferioridad en nuestros niños. Podría haber un problema de estima, de autoimagen y producto precisamente de la exposición al daño a la cual han sido, digamos que, expuestos, valga la redundancia, este tipo de niños o niñas. Vámonos con otro de estos rasgos que deben estar como síntoma de alerta para los papás. Presentan comportamientos violentos o agresivos. Y aquí podríamos hablar del niño, por ejemplo, que hace pataleta, que tira cosas, que golpea a mamá, que golpea a papá, que golpea no solamente al animal, sino también a quienes están de pronto alrededor o que se airan muy rápido. Bueno, ahí uno podría hacer una, digamos, subdivisión entre agresión y violencia. Y la agresión es propia de todos los seres humanos, en tanto que nos lleguemos a sentir amenazados en un momento determinado, pero la violencia es algo mucho más instrumental y se ha convertido en una estrategia para un fin propiamente dicho. Entonces debe llamar mucho la atención y digamos que debemos prestarle muchísima más atención al tema de violencia. El diálogo es importantísimo y esto lo vamos a repetir muchas veces en nuestras secciones. Siempre hay que dialogar con nuestros hijos para entender por qué o qué están viviendo. Son o tienen sentimientos de rechazo. Es decir, los niños que están viviendo el rechazo realmente en casa, o que sienten un rechazo en el colegio también, podría... Pues realmente sí. Digamos que todo lo que tiene que ver con este tipo de sentimientos o está matizado en el tema de la frustración, o sea, cómo me frustra producto de no poder lograr metas o expectativas, y precisamente tiene que ver con el cómo me vinculo con los demás, que es una etapa temprana de los niños y que es tan importante en el tema de la exploración, pero también del soporte, de la seguridad y de otras razones de ser. Vámonos con otro de estos rasgos en niños que presentan violencia. Son niños aislados mientras sufren su daño emocional. Son niños que no hablan, tal vez, o niños que o se sienten incapaces de mostrar o de decirle a la gente o entrar en confianza y contarle qué está pasando en su vida. Bueno, precisamente todo este tema de la frustración va a llevar a que los niños no desarrollen unas habilidades sociales y unas estrategias de afrontamiento tempranas que son propias de la edad que están viviendo, y muy seguramente se vean expuestos a generar daños, y que vean en el generar daños pues un canal o un medio para lograr sentirse regulados, diría yo, más que satisfechos. Vámonos con otro de estos rasgos. Conozcamos este, que es el de baja autoestima y elevada susceptibilidad. Bueno, la baja autoestima es algo que digamos que se está procesando a lo largo del tiempo y es supremamente grave para cualquier ser humano, porque realmente va a generar vulnerabilidad en todo el sentido de la palabra, específicamente en la relación con otros seres humanos y con otros seres vivos. Y el tema de ser susceptible tiene que ver precisamente con el hecho de sentirse frustrado, y esto va a acompañar la vida de una persona y por eso va a ser mucho más propensa a desarrollar violencia o agresión en un momento determinado. Muy bien. Sigamos con nuestros rasgos, y aquí falta de control de los impulsos.
Bueno, la falta de control de los impulsos tiene también que ver muchísimo con el tema de la crianza y de cómo los cuidadores, papá o mamá o las demás personas que estén alrededor del niño tienen la capacidad de discriminar comportamientos que terminen siendo desviados o inclusive antisociales cuando ya generan daño a propiedades o a un ser humano o a un animal en este caso específico. Y cerramos con este rasgo que es el exceso o falta de apego. Todo ser humano debe guardar equilibrio y los niños y las niñas no son la excepción. Y ese equilibrio pasa por el hecho realmente de, si bien es cierto estar vinculado, también permitirle al niño desarrollar habilidades y destrezas en el quehacer del día a día. Y esos son algunos de los rasgos, sin duda pueden haber muchos más que se presenten en nuestros niños. La pregunta, ¿todo niño que hoy maltrate a un animal puede llegar a presentar problemas en su adultez? ¿Podría llegar a ser un potencial delincuente o asesino o con cualquier otro tipo de delitos que se puedan causar? Bueno, si bien es cierto que tenemos, digamos que antecedentes en la historia de criminales altamente complejos producto de estas situaciones, pues también es cierto que no necesariamente el hecho de que un niño o una niña termine maltratando animales sea un predictor estable o fuerte de conducta antisocial en la vida adulta, sino que necesariamente deben aparecer otras condiciones o variables alrededor del niño y específicamente en etapas como la adolescencia y la adultez temprana, que terminan ayudando a que la conducta desviada o antisocial termine instalándose y además de ello que termine siendo pues realmente autorreforzada por la gratificación que genera la misma. ¿Qué podemos hacer como papás? Discriminar la conducta, es decir, ajustar la conducta del niño y de la niña de manera temprana ante el primer incidente que ocurra para desalentar la misma y evitar que se mantenga o que aparezca con mayor frecuencia y específicamente que sea mucho más grave en el futuro. Si estoy en mi etapa adolescente, que soy mucho más consciente, ¿verdad?, de este tipo de cosas que están pasando y digo, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo como adolescente? Que ya tengo la capacidad de tomar decisiones un poco más razonables. Bueno, los adolescentes siempre tendrán que, digamos que si ya tienes realmente esa capacidad de tomar conciencia, de hacer introspección, de mirar qué está fallando en sus temas conductuales, sería muy interesante que los papás puedan orientar y ellos también facilitar todo el tema de orientación psicológica, preferiblemente si ven que es una conducta repetitiva, frecuente y aún más grave si les llega a generar placer o algún tipo de beneficio propiamente dicho. Muy bien, pues es importante, recuerden, papás, siempre estar atentos a todo lo que pasa con nuestros hijos. Por supuesto, hoy en nuestra sección de Entre Peludos lo llevamos hacia el lado de nuestros animales o mascotas porque pues vendrían a ser precisamente esos animales indefensos a los que ellos puedan acceder un poco más. Así que si están viendo alguno de estos rasgos, hay un síntoma de alerta, hay que acudir a los profesionales y como familia siempre estar ahí atentos para pues acobijar a nuestros niños y hacer que tengan una niñez como se debe, que es una niñez desde su infancia, con cada una de sus etapas quemadas y, pues por supuesto, siempre de la mano de sus tutores. Así que, pues Richard, muchísimas gracias. Gracias a ti, Damaris, y gracias a todos por estar atentos. Un abrazo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Richard La Rota C, La Rota con doble R y doble T. Muy bien, pues ahí podemos encontrar más información de Richard para que quienes tengan algunas dudas al respecto las puedan ahondar con nuestro profesional. Muchísimas gracias.